Hoy estamos a punto de entrar a este último día de la gran y esperada fiesta del Señor. La fiesta de Shavuot, o como también es conocida, la fiesta de las semanas. Y no quiero empezar esto sin darle gracias al Señor por cada uno de ustedes. Arrancando acá, que estoy acompañado con mi esposa, porque estos ya no son simplemente estudios, esto es familia, estos son mis hermanos, esta es la heredad que el Padre nos ha dado. Así bueno, para aquellos que quieran entender un poco más de la fiesta, les recordamos que en la página de www.generaciondesafiante.com y en nuestra página de YouTube ya hay un apartado donde hicimos una explicación general y práctica acerca de los mandamientos del Señor. Pero de una forma esquemática, para volver a recordarlo, recordemos que estos mandamientos, inclusive colocados como esta forma práctica de la menorá, tenemos que componen la fiesta de la Pascua o Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, primicias, Bikurim o el Omer Reshit, Pentecostés, que es la fiesta que estamos a punto de celebrar, trompetas, Yom Teruah, la expiación, Yom Kippur y los tabernáculos o Sukkot. Recordando que cada una de estas festividades a lo único que apuntan es al espíritu de la profecía, a nuestro amado Señor y Rey, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Pero ¿en dónde estamos? Específicamente en este momento en que esta menorá se abra. Estamos recién nosotros en este tiempo, en este intervalo, en estos 50 días de la cuenta del Omer. Y para los que quieran aprender un poco más de cuándo contar el Omer, también tenemos en el video anterior toda la explicación escritural de por qué contamos y por qué hoy, al atardecer de este día, ¿sí? Esta comunidad, al igual que muchas comunidades alrededor del mundo, celebra la fiesta de Shavuot. Así que acompáñame entonces para que estudiemos juntos la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Esta está descrita en Levítico capítulo 23 y ya en el verso 4 nos dice: las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y esto es un mandamiento del Señor. De hecho, son las fiestas del Señor. Existe una queja realmente del Padre cuando en la Escritura dice: ustedes no guardaron mis días de reposo, ni guardaron mis santas convocaciones. Estas son fiestas donde debemos alegrarnos en la presencia de Dios. Pero también le llama convocaciones santas, Mikra Kodesh. Es un llamado a la santidad. Qué hermoso que Dios nos llame a ser santos, nos llame a separarnos, nos llame a tener un uso exclusivo que es para Él. Y ya en el verso 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Y por eso nosotros estamos aquí reunidos, amada familia. Por eso, de hecho, estas 7 semanas que hemos contado, desde que empezamos a contar el Omer, viene la palabra Shavuot. La palabra Shavuot significa eso, 7 o 7 semanas, hasta el día siguiente del día de reposo. Justamente hoy termina el día de reposo y en cuanto termina celebramos Shavuot. Contaréis, como lo dice, 50 días. Está escrito. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Verso 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para el Señor. Y esto es algo muy importante recordarlo, porque a veces a algunos que, bueno, estamos volviendo a las raíces hebreas de la fe, empiezan comentarios como: bueno, ¿y por qué entonces no presentas tus panes? Tienes que presentarlos así como está. Y ya esto lo explicamos en el video anterior, donde dijimos que inclusive la presentación de estas 2 décimas de flor de harina era instituida ya desde el tiempo del segundo templo para las comarcas cercanas de Jerusalén. Por tanto, era un mandamiento exclusivo prácticamente o inclusivo para las comarcas cercanas, porque obviamente los que vivían muy lejos no podían mantener lo que era este pan, ¿sí? Y estas 2 décimas de efa o este Omer también lo estudiamos también, donde les podía compartir algo muy interesante, que la medida del Omer, ¿sí?, era medida para áridos, equivalente a la 10ª parte de un efa, y les mostré todos los versículos bíblicos donde está descrito. A la luz de los hallazgos arqueológicos con respecto a la capacidad de un bato, que era una medida de vinos, la medida equivalente para líquidos se calcula que un efa equivalía a 22 litros.
Compárese con Ezequiel 45, 10 y 11. Una medida de Homer entonces equivale a 2.2 litros o 2.2 kilos. Tuvimos que hacer esto porque las medidas se perdieron en la escritura y de hecho no hay consenso aún entre el pueblo de Israel y los propios rabinos. Pero a la luz de hallazgos arqueológicos e históricos podemos tener cierta seguridad de que son estos. Ahora, Levítico 23, 18 dice, ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto al Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificios de ofrenda de paz. Y todo esto, me pienso quedar un momento aquí, porque es figura del Mesías. Aquí muchos podrían decir, bueno, ustedes que siguen la Torá, ustedes que siguen los mandamientos, ¿por qué no andan entonces sacrificando animales? ¿Por qué no andan derramando sangre? Y nos olvidamos que el sacrificio perfecto ya se hizo y sigue vigente. Es decir, cada vez que un pecador se arrepiente y accede a la salvación, ¿no se cumple acaso la Torá que dice que será vida por vida, sangre por sangre? Es que claro, sigue siendo y sigue habiendo un sacrificio, pero esta vez, como lo dice Hebreos, perfecto y no como la sangre de los machos cabrías. Entonces, ¿por qué para el mundo cristiano les cuesta tanto defender el sacrificio de Jesús en la cruz? Cuando tú les empiezas a explicar, ¿pero por qué murió Jesús? Por mis pecados. Sí, sí, pero ¿por qué? Dame sustento bíblico, bibliográfico, ¿de dónde está en la Biblia? Y al negar esto, se están perdiendo la riqueza de poder responder esto. ¿Sí? Es que realmente es así. Entender los procesos legales que comprende la Biblia y la Torá, ¿sí? Es la mejor forma de defender cuál es la razón de la cual el Mesías murió por nosotros. Es la forma de explicar de una forma cierta que el Mesías murió porque tenía que cumplirse cada una de las palabras escritas en la Torá. Ahora, dice el verso 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Hoy hemos hecho esto por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Telegram, que todos sepan que esta es una santa convocación y que ningún trabajo de siervos haréis. ¿Sí? Este es un día especial, este es un día donde estamos de fiesta, este es un día donde preparamos nuestro tiempo para el Señor. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Que no tiene un fin. Va a ser algo que el Señor ha instituido y que Él no piensa dar para atrás. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. No te olvides que este libro, Levítico, Vayikra en hebreo, fue escrito en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no estaban en la tierra de Israel, ni viviendo, no habían salido del desierto. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces te dicen, bueno, es que esto es para los que viven en Israel, esto es para los que son judíos, y aquí el Señor está dando a los hijos de Israel, a las 12 tribus y a los extranjeros que se han agregado a la palabra del Señor. No olvides esto. El Señor pide de ti y de mí santa convocación, llamamiento de santidad. No lo olvidemos. Verso siguiente, verso 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero cejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. Y los que se van familiarizando con el idioma de la Biblia, de la palabra de Dios, sabrán que cuando el Señor dice yo, el Señor, vuestro Dios, al finalizar un verso, es porque algo que el Señor toma realmente para sí. Quiere decir que el Señor tiene especial cuidado con todo, sí, pero sobre todo con el pobre y con el extranjero. Ahora, yo te pido que recuerdes un momento. ¿Alguna vez escuchaste alguna historia de una persona que siendo pobre, siendo extranjera, ¿por qué no? Viuda, siendo huérfana, recogía campo de trigo? ¿Recuerdas alguna vez alguna historia de alguna mujer que hizo esto? Yo sé que estás pensando en la historia de Ruth. ¡Wow! Hermano, me estás diciendo que lo que estudié en el curso básico acerca de la historia de Ruth, hoy me está sirviendo para entender que la festividad de Shavuot, de Pentecostés, fue en los tiempos de Ruth. ¡Fua! Impresionante. Impresionante. Impresionante entender la relación que existe entonces entre la historia de Ruth, entre una extranjera que viene a la tierra de Israel, donde encuentra pan, donde encuentra comida, donde encuentra amor y donde encuentra a su esposo. Hermano, todo habla de lo mismo. La fiesta de Shavuot es la fiesta de un esposo y es su esposa. La vida de Ruth habla de una mujer que se casa con su esposo. Habla de una extranjera que toma a
Judá toma un esposo y se hace parte de Israel. Es todo lo mismo. Por eso les recomiendo simplemente que desde esta noche hasta durante todo el día domingo, que es el día de Shavuot, podamos leer el libro de Ruth. Les motivo a que lo hagan. Ahora, no es solamente el libro de Levítico, Vayikra 23, donde se está estipulada esta festividad. Acompáñame a estudiar Deuteronomio 16, de Barim, donde dice en el verso 10, y harás la fiesta solemne de las semanas. ¿Te das cuenta? Aquí está cambiado, como en vez de Pentecostés, que es en el griego, dice Shavuot, de las semanas. Al Señor tu Dios. No, esto no es una fiesta para los judíos, hermano. No, no te preocupes, esta ni siquiera es una fiesta para Israel, es una fiesta para el Señor, que nos da la gentileza de celebrar. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. ¿Sí? Y esto es algo que a mí me fascina del Señor. Para el Señor no existe una ofrenda grande ni algo pequeño. El Señor no pesa nada más que nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, ¿vieron? ¿Vieron ese hombre que da mucho dinero? No es nada, pero vean a esa mujer. ¿La ven? ¿Ven esa anciana? ¿Ven a esa viuda? Entregó monedas. Pero yo les digo que esa ofrenda es mayor porque ella dio aún de lo que ella no tenía. Sigamos leyendo, Deuteronomio 16, verso 11 dice, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Wow, pará. No era simplemente la fiestita. Bueno, a mí me invitaron, por aquí vine, me dijeron que había comida y acá estoy sentado. Pero mira, el mandamiento del verso 12 dice, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y dice, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar entre tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Ahora, es un mandamiento estar alegres. Pero hermano, ¿y si estoy triste? ¿Y si perdí a un amigo? ¿Y si perdí a mi esposo? ¿Y si perdí a mi esposa? Y esto lo voy a decir con la mayor delicadeza que pueda. Y es que el mandamiento dice sí, llora con los que lloran. Y también dice, ríe con aquellos que ríen. Y a veces no podemos permitir que a veces una tristeza personal nos aparte de gozarnos en el Señor. No debe prevalecer aún algo personal por encima de la palabra de Dios. Si tú estás triste, pero al venir en este momento donde alabamos al Señor, donde reconocemos lo grande que es, tal vez tu tristeza no se vaya, tal vez tu dolor siga allí, pero sin lugar a dudas, ¿sí? Nos hace bien reír con el que ríe. También nos hace bien creer que el Señor está por encima aún de las dificultades que tengo. ¿No acaso hay un libro completo como el de Job, donde este hombre dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor? Que podamos llorar con los que lloran, claro que sí, pero también podamos reír con los que ríen. Y este es el momento de alegrarnos en el Señor, porque es un mandamiento. Verso 12, y acuérdate, o sea, ¿te alegras? ¿Estás en la fiesta? El Señor dice, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Señor, no entiendo. Primero me dices que me alegre y ahora me dices, acuérdate cuando eras esclavo. Señor, ¿no es contrario eso? Y me encanta. Me encanta porque el Señor dice, ok, alégrate, pero alégrate con una alegría sincera, sabiendo de dónde te trajo el Señor y a dónde estás ahora. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Absurdo el argumento de que estas festividades son ataduras. Si estas festividades te hacen esclavo, o sea, es ir en contra de lo que el Señor ya dijo. El Señor dijo, hazlo porque fuiste esclavo y ahora eres libre. O sea, Dios te está diciendo, para mostrar que eres libre, es una locura esto, pero bueno, voy a explicar. A pesar de que eres libre, ¿sí? La forma de demostrarlo es que guardas mis mandamientos, es que celebras estas festividades. Esa es la forma. Pero el mundo que te dice, no, si las celebras, eres esclavo. Esto debe hacernos despertar, agradecer en el hecho de que hemos sido libres, y de hecho, parte de toda esta travesía, el no llegar con las manos vacías, sino con frutos para el Señor. Y creo que esa es la forma correcta, llegar a esta festividad en la espera del amado, en la espera del Señor. Sí, Él nos va a dar sus mandamientos, sí, Él nos sacó de Egipto, sí, pero ¿con qué voy a llegar? Y yo quiero compartirte algo que a mí me conmovió el corazón. No sé si tú lo sabías, pero todo israelita cuando iba a Shavuot,
e iba con la ofrenda que hemos hablado, con la ofrenda que hoy en día los frutos están, están disponibles, los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, amor, dominio propio. ¿Qué mejores frutos y más reales? ¿Por qué? Porque la gente, porque el mundo realmente desecha la religión, pero ama a Jesús. El mundo se cansó de la religión y de sus vanas palabras. El mundo lo realmente quiere son los frutos de arrepentimiento y algo real en la vida de las personas. ¿Y tú sabes qué tenía que hacer cada israelita cuando llegaba a Shavuot? Cuando iba a Pentecostés a celebrarlo en Israel, al templo. Acompáñame y vamos a maravillarnos juntos con la recitación que tenías que hacer tú y yo. Si nos tuviésemos que presentar hace mucho tiempo en el templo, ¿sabías lo que decían? Acompáñame. Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y si lo pienso, ¿no es acaso la tierra que el Señor nos ha dado, el tener vida eterna juntamente con Él? ¿Acaso no es ese acceso a la gracia de Él a través de la muerte de Jesús y el vivir en sus mandamientos no es la vida eterna? Conocerle a Él, el único y verdadero Dios. Así que cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares, de la tierra que tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Ok, voy preparado. Esta canasta llena de agradecimiento hacia el Señor, pero no era suficiente. Verso 3: y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días y le dirás, y esto me encanta, ¿qué tal si lo repites para ti y lo guardas? ¿Sí? Porque aunque eres israelita, aunque estás orgulloso de que Dios te sacó de Egipto, mira lo que tenías que recitar. Declaro hoy al Señor Dios que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y mira esto. Entonces hablarás, y mira, pon mucha atención para que veas lo que va a decir. Y dirás delante del Señor: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Qué? Tienes que venir alegrándote. Tienes que traer regalos, presentarte ante Dios, y lo que tienes que decir que es: mi padre era un extranjero. Ahora entiendes por qué los mandamientos de servir al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano y al necesitado. Esa es la razón, amado hermano. Esa es la razón que tenemos que entender. ¿Sí? Ok, estás feliz, pero ¿sabes por qué tienes que estar feliz? Porque éramos extranjeros. ¿Cómo? Pero hermano, usted no sabe mi nacionalidad. Sí, la Biblia dice que antes éramos gentiles, apartado de Dios, sin la ciudadanía de Israel, pero ahora Él nos hizo y nos injertó a su pueblo santo. Él nos injertó a Él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y ahora dice en el verso siguiente, verso 7: y clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Verso 10. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios, y adorarás delante del Señor tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¡Wow! ¡Qué mandamiento! ¿Qué mandamiento este? De alegrarnos en el Señor. Y hasta aquí hemos dado contexto a las implicancias de lo que esta festividad significa o significó para nuestros padres. Sin embargo, permítanme compartirles mi corazón. Permítame compartirles lo que para mi casa significa esta festividad, lo que para nosotros le podemos compartir. Y es que Shavuot, la fiesta de Pentecostés, es una fiesta de bodas.
Es una fiesta especial. Es el encuentro más esperado de todos. ¿Por qué? Porque muchos anhelábamos y anhelan aún este momento. Cuando dejas de caminar sin sentido, sin rumbo, cuando llega esa persona que le da sentido a tu vida, esa persona que al tocar su mano sientes que ya tienes una brújula y que el norte es más fácil de llevar. Muchos anhelan a este momento aquel lugar donde su amado o su amada les espera. Muchos están cansados de vivir para sí mismos y dicen, yo anhelo ese día en cual yo pueda estar con ella y pueda tomar su mano y podamos estar juntos. Pero ¿sabes qué? Permíteme explicarte Shavuot o Pentecostés, tal vez como nunca lo habías explicado. Permíteme compartírtelo como yo lo entiendo. Cuando yo la conocí, simplemente dije, wow, no puedo seguir viviendo como he vivido. He conocido dulzura, he conocido amabilidad. Yo quiero vivir así. Y me dije a mí mismo, quiero saber todo de ella. ¿Qué le agrada? Claro que sí, pero también qué le entristece. También qué toca su corazón. Y después de conocerla mucho más, y decir, wow, yo quiero estar en pacto con ella, yo realmente quiero aprender, realmente quiero hacerla mía, estar conmigo, me di cuenta de algo, que no puedo tener lo que ha guardado, lo más hermoso que tiene, sin que me comprometa a cuidarla y hacerla mi especial tesoro entre todos. Y es que es muy sencillo decir yo amo de cierta manera, pero el amor no significa nada sin el compromiso. No, es que yo la amo a mi manera. Bueno, quiero darte una noticia. Uno debe amar como la persona espera ser amada. Y no vamos a acceder, y yo no iba a acceder a nada de mi esposa sin que hubiese el compromiso. ¿Para qué? Para poder estar en este momento, para poder estar en nuestro Shavuot, en nuestro altar. Pero para ello, para que yo pudiera llegar a este lugar y a este momento, había un paso que no me puedo saltar. Ketuvá. ¿Qué es la Ketuvá? El contrato matrimonial. Todos los que nos hemos casado y hemos estado ante un agente civil y legal, hemos tenido que firmar un contrato donde yo me comprometo a cuidar, a amar, a mantener. Y ahí sí, con ese compromiso, con ese contrato matrimonial donde las dos partes están de acuerdo, ahí sí puedes construir una familia. Ahí sí puedes construir hijos que están cubiertos bajo la bendición de Dios porque elegiste obedecer y hacer todo cuanto estuviera en ti para cuidar sus corazones. Y es así como también puedes acunar debajo de ellos a una generación desafiante, a un ministerio, a una vida, a un trabajo, a un nombre. Es así y es de esa manera. ¿Y sabes qué? Así como esa vida que te muestro para que tengas una ilustración, así también empezó el pueblo de Israel. Solo. Un pueblo que sufría, un pueblo como lo acabamos de leer. Sálvanos, Dios de nuestros padres. Libéranos, por favor. Más de 400 años aquí, por favor, ayúdanos. ¿Y saben qué hizo Dios? Pues Dios se presentó con amor. ¿Y saben lo que hizo? Juzgó a los dioses de Egipto. ¿Sí? Adoraban al río y lo que hizo fue juzgar al río con sangre. ¿Sí? Adoraban al dios Sol y 3 días totalmente de oscuridad para aquellos que vivían en Egipto. Y el Señor así fue juzgando a cada uno de los dioses. ¿Y qué hizo más el Señor? No solamente los amó, sino que se presentó como un Dios fuerte, abrió el mar y les trajo libertad. Pero la historia no quedó ahí. No solamente les abrió el mar y les dijo, bueno, ahora sí vive como tú quieras. No, presentó sus mandamientos. Presentó su contrato matrimonial y les dijo, mira, esto es lo que tengo para ti. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres realmente tener esta relación matrimonial conmigo? ¿Quieres comprometerte o quieres volverte a Egipto? No. El pueblo le dijo, Naaseh benishma. Todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos. Y es interesante porque en hebreo no dice oigo y hago. En hebreo dice yo hago y entonces te puedo decir que yo te oí. ¿No nos decían así nuestras mamás, acaso? Oye, Elvis, limpia el cuarto. Y cuando no había limpiado el cuarto, ¿qué te decía la mamá? ¿Qué pasa? ¿No me oíste? ¿Por qué? Porque es así. Las madres siempre tuvieron razón. Solo cuando uno hace, entendió que realmente uno escuchó. Ahora, yo te he contado la historia de Israel. Te he dicho cómo el Señor lo sacó de Egipto, con un brazo fuerte, con gran amor. Y lo sacó con poder. Claro que sí. ¿Esa historia es increíble? Sí.
Wow, sí, y llegaron a Sinaí y ahí entregó sus mandamientos y le dio ese contrato. Sí, pero quiero que leas conmigo Jeremías, capítulo 16 y verso 14 que dice, no obstante, la historia está muy buena, hermano Lincoln, pero no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más. Vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿What? ¿Qué estás diciendo? Pero y toda la historia que contaste, sí, pero el Señor dice, eso ya no se va a decir más. ¿Y entonces qué vamos a decir? Verso 15, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso es lo que vamos a contar. ¿Fue increíble el éxodo de Egipto? Venga que sí. Claro, pero ¿qué va a ser increíble? Que tome de Estados Unidos, de Europa, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de todas las naciones y los traiga nuevamente a casa. Y es lo que está pasando. Verso 16. ¿Cómo lo va a hacer? Lee conmigo. He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor. ¿Qué? ¿Muchos pescadores? El Señor para traerme va a mandar pescadores. ¿Y qué mandó Jesús? ¿A quién eligió el Señor Jesús? ¡Wow! Eligió pescadores. Yo pensé que porque Pedro era buena onda, entonces por eso lo eligió. Y no, aún tu profesión, aún lo que haces es lo que Dios va a usar. Pero te lo estás perdiendo porque no estás escudriñando las Escrituras. Pero te invitamos a que lo hagamos juntos. Y dice el verso siguiente, y los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Acaso no fui yo también cazado literalmente? ¿Sí? No me buscaron, no me mandaron mensajes, no me presentaron al Señor. ¿Acaso no han orado por ti, por mí? ¿No han ayunado? ¿No te han buscado con amor? ¿Acaso no ha habido abrazos? ¿Acaso no ha estado con un amor incesante el Señor pendiente de ti? ¿Y sabes qué? Así como le pasó a la tierra de Israel, así como les pasó que estaban en Egipto y que Dios los sacó, ¿sabes qué? Así nos pasa a nosotros hoy. Efesios 2:5 lo parafraseo, dice, presos de nosotros mismos, esclavo de nuestros malos deseos, sumergido en nuestros delitos y pecados. Pero ¿sabes qué? Es como la rana, como la rana a la cual le calientan el agua y como ella se está acostumbrando, piensan que la temperatura está bien y lo que termina es muerta. De igual manera, estamos acostumbrados a vivir en un mundo que ofrece sexo ilícito, que ofrece pornografía, que ofrece adulterio, que ofrece deshonra, ¿sí? Que ofrece realmente todo lo que va en contrario al Padre. Y parece que lo que dicen la mayoría es la verdad, pero no es así. No porque la mayoría lo crea, significa que eso sea la verdad. Pero de ahí, sin nosotros mismos saberlo, vino el Señor. ¿Y quién nos fue a buscar? Juan, capítulo 8 y verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿What? ¿Judíos que creen en Jesús? Hermano, se nota que tengo que empezar a hacer el curso básico. Claro que sí. Ven, te invitamos a que lo hagas. Pero los judíos creyendo en Jesús, si vosotros permaneceréis en mi palabra, y Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ahí uno se pone a pensar, ok hermano, la verdad me va a hacer libre. ¿Pero qué es la verdad? Hoy en día cada uno tiene su verdad, cada uno cree tener la razón. ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde está la verdad? Acompáñame. Salmo 119 y verso 160 dice la palabra de Dios. La suma de tu palabra, eso es verdad. La verdad no está en Génesis, la verdad no está en Apocalipsis, la verdad no está en las cartas de Pablo. La verdad está en la totalidad de la escritura. Y de hecho, el salmista David, aquí de lo que está hablando es de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, los libros de la Torá. Y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Y sabes qué? Así vino el Señor. Estábamos presos en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos. O al menos yo estaba perdido. Y Él se presenta a mí, me ama. ¿Y sabes lo que hace? Al igual que el pueblo de Israel, abre el mar. Abre mis océanos de oscuridad. Y Él me dice, es momento de pasar. Señor, pero está bien, camino por fe y no por vista. Está bien, no entiendo, Señor.
yo estaba un día en Egipto y ahora me has ayudado, ¿qué más sigue? Mira que yo no sé muchas cosas. Y el Señor dice, simplemente camina, que yo voy delante tuyo. ¿Y a qué, Señor? A lo que dice Hebreos, capítulo 8 y verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y este es uno de los versos más corrompidos de toda la Escritura. Aquellos que son versiculistas, que quieren tomar pequeños extractos de la Biblia y hacerlos prédicas de una hora y grandes doctrinas, ¿sí? No solamente, como dice el apóstol Pablo, tuercen para su propia perdición, sino que se pierden de la riqueza de entender esto. El primer pacto, ¿sí?, va a quedar abolido y viene uno segundo, ¿sí? Totalmente, lo dice Hebreos, pero como diría mi amigo José, sigue leyendo. Dice el verso 8, porque reprendiéndolos dice, y permíteme decirlo como lo dijo el apóstol Pablo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y nos hemos llenado la boca a través de diferentes religiones. Es decir, es que hay un nuevo pacto, es que en Jesús y ahora esto es nuevo. Ok, perfecto. Hebreos capítulo 8 dice que hay un nuevo pacto. Sí, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, debe ser el problema? Que tú crees que la casa de Israel son todos los judíos. Y el no entender, ¿sí?, que Dios eligió a Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus de Israel, estas tribus de Israel gobernadas por los reyes. Un rey llamado Salomón se apartaría del Señor y ese reino sería dividido en el tiempo de Roboam, en el 930. Y desde allí hay casa de Israel al norte, casa de Judá al sur. Y el Señor no está queriendo hacer un pacto con los católicos, no está haciendo un pacto con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los mormones o con tantos otros. Su pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y si no estás entendiendo esto, te invito a que hagas el curso básico de capacitación para que puedas entender que esta profecía de los últimos tiempos no va a tener sentido para ti si no te has sentado a estudiar la Escritura. Verso siguiente, el verso 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí esta vez, él abolió el pacto, pero tranquilo, sigue leyendo. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok, Israel no se mantuvo en el pacto. Eso no significa que el pacto esté mal. Un pacto tiene tres partes, un emisor, el pacto y un receptor. Si el receptor falla, no quiere decir que el pacto sea defectuoso. No, pero es que la Escritura dice que el primer pacto quedó abolido. Ok, pero sigue leyendo, no olvides eso. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira el pacto nuevo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué cambió? El Dios sigue siendo el mismo. La ley sigue siendo la misma. Lo que cambió, ¿qué fue? El receptor. El receptor se le daban tablas. Él dijo, nunca más. Ahora te la voy a escribir en tu corazón y te las voy a poner en tu mente. Y es increíble, porque eso es una labor que solo Dios puede hacer. Es impresionante sentarte a hablar con gente que dice, no, me parece totalmente lógico, totalmente bien que exista un día para que toda la familia esté junto, para que podamos estudiar. Me parece muy bien. Y te das cuenta que eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, eso solo lo puede hacer Dios mismo. Al menos, eso fue una profecía de Ezequiel, capítulo 36, que dice así, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pará, Lincoln, ese tema me gusta. Tú sabes que el tema del espíritu, eso me mueve. Ok, bien. Dios te ha dado un nuevo corazón. Dios ahora quiere poner de su espíritu en ti. Ok, pero ¿qué es el espíritu? ¿Cómo puedo saber la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Es acaso manifestaciones de algún tipo? ¿Es acaso hacer algo puntual? ¿Sabes qué? Solo sigue leyendo. La manifestación del Espíritu Santo es la que vas a leer. Haré que andéis en mis estatutos, la A. Guardéis mis preceptos, la G. Y los pongáis
por obra, la P. AGP. ¿Quieres una manifestación genuina del Espíritu Santo? Ve a una persona que quiere andar en los estatutos de Dios, que quiere guardar sus preceptos y que los quiere poner por obra. Y ahora todo tiene sentido. Ahora tiene sentido esto. Nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos porque Jesús murió en la cruz por nosotros y en su resurrección. Ahora tenemos vida. Pero ahora, con corazón nuevo, con espíritu nuevo, ¿qué debo hacer? ¿Acaso no debería vivir para guardar los mandamientos? Y por eso quise traerte este pensamiento. Y es, no guardamos los mandamientos para ser salvos. Somos salvos por Jesús. Listo, eso ya lo hizo Él. Y por ello guardamos los mandamientos. Somos una evidencia de que somos salvos. Imagínate, hay gente que dice, no, es que yo soy un hombre, tengo una relación con Dios. Yo conozco a Dios, no te preocupes, yo conozco a Dios, yo con Dios tengo una relación. ¿Y cómo podemos saber? Los frutos. Es que el mundo está cansado de la religión sin frutos. Dice el apóstol Santiago. ¿Qué dijo Santiago? Muéstrame tu fe, ¿sí? Así sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sí? Por andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Hermano, yo estaba muerto. ¿Un muerto puede guardar mandamientos? No, hermano. Un muerto está muerto. Pero si tienes vida, si Dios ha puesto eso en ti, ¿acaso no vas a vivir para Él? No lo olvides. No guardamos los mandamientos para ser salvos. Somos salvos por Jesús y por ello guardamos los mandamientos, porque eso es la evidencia de que hemos sido salvados. Ahora, yo hasta aquí te he mostrado todos estos varios panoramas, desde lo más sencillo en la vida de un hombre hasta en el pueblo de Israel y ahora como todos nosotros. Pero ahora falta algo. ¿Sí? Ahora falta ese momento del pacto, ese momento cuando Dios se presenta como en Sinaí, como lo vimos, como pasó, ¿sí? Que Moisés bajó con las tablas y que hubo grandes truenos y relámpagos y hubo, dice, lenguas de fuego repartidas. Y quisiera leerte un comentario que me compartieron muy interesante acerca de estos pasajes, aún dentro de la literatura talmúdica. Hago la aclaración, esto no significa que yo estoy diciendo que es palabra de Dios. Digo que muchas veces el leer el Talmud, la Gemara o la Mishnah nos da un acercamiento del pensamiento de la gente que vivía en el tiempo del Segundo Templo. Si alguien tiene otro libro histórico que me permita eso, obviamente me gustaría leerlo. Este comentario dice así: esta es la primera vez que el fuego había descendido sobre las personas y hablaban en otras lenguas. Ahí está lo que ustedes ven de color verde, ¿sí? Un conocido midrash o un comentario judío sobre las escrituras puede hacernos pensar dos veces antes de decir sí a la pregunta. Imagínense, un poco más abajo, la parte verde dice: en la ocasión de la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Señor, sino que también vieron las ondas de sonido cuando salieron de la voz del Señor. Los visualizaron como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salió de la boca del Señor viajó por todo el campamento y luego regresó a cada judío individualmente. Esto, obviamente, como es un comentario rabínico, solo dicen judíos, ¿no? Entonces, miren un poco más adelante, ¿sí? Con respecto a esto. La traducción al inglés concluye la historia de los 10 mandamientos. Y toda la gente vio los truenos y los relámpagos. Pero en hebreo original, el Éxodo 20:18, dice algo bastante diferente. En el hebreo original de Éxodo 28 dice: y toda la gente vio las voces y las antorchas. La mayoría de las traducciones suavizan en el hebreo al traducir la palabra voces como trueno, que concuerda con el contexto del trueno y el relámpago en el monte Sinaí. Pero el hebreo realmente dice: vieron las voces y las antorchas, que significa que la gente vio voces. ¿Cómo se ve un sonido? ¿Cómo se ve una voz? ¿Qué son las antorchas y de dónde vienen? Y aquí, en la parte final dice: una antigua leyenda judía explica que cuando la voz de Dios habló, se dividió en una multitud de chispas. Su voz les llegó como fuego, por lo tanto, las antorchas de Éxodo 20:18 se explica como las ardientes palabras de Dios que llegaron a cada persona individualmente. Considere el siguiente pasaje sobre la ardiente voz de Dios de una antigua leyenda judía. Con ocasión de la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Señor,
sino que en realidad vieron las ondas de sonido cuando salieron de la boca del Señor. Lo visualizaron como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salió de la boca del Señor viajó por todo el campamento y luego regresó a cada judío individualmente. Esto lo encuentran en el Midrash 6 de Shemos, ¿sí? Estudiantes cuidadosos de la Biblia recordarán que el monte Sinaí no fue la primera vez que Dios usó antorchas de fuego celestiales para hacer un pacto. Cuando Abraham hizo un pacto con el Señor, Dios se le apareció como una antorcha de fuego. Pentecostés celebra como el aniversario de la boda de Dios y su novia, el aniversario del fuego en la montaña, cuando la voz de Dios habló en todos los idiomas del mundo y fue visible como antorchas de fuego que llegaron a cada judío individualmente. Familia, mucha atención. Te estoy leyendo un comentario judío rabínico y no creyente en Mesías. Ellos tienen el pensamiento que cuando llega Pentecostés, literal, llegan en este viento recio, en este sonido, lenguas de fuego repartido en cada persona y hablaban en las naciones con las lenguas propias de cada uno, aunque fuese un judío. Eso dice este comentario. Pero ¿qué dice acaso lo mejor que tenemos? Y no es un comentario, es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 2 y verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, un día como hoy, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¡Wow! Recién lo que estábamos leyendo este comentario. Asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, a ver, ¿a quiénes llegaron? Vamos a hacer la cuenta. 1. En Jerusalén, judíos. Entonces, la primera manifestación de Hechos 2 es para judíos. Luego dice, varones piadosos. Quiero recordarles que eso es un hebraísmo para hablar de ¿qué? De gentiles convertidos al Señor. Personas de otras naciones, ¿sí? Que ahora han aceptado al Dios de Isaac, de Jacob, como suyo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Lee conmigo. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es que debió haber sido impactante. Nosotros yendo hasta Israel y de repente pasa esto y escuchamos a alguien hablar un perfecto español. Nos miraríamos todos diciendo, wow, un israelita, un judío, un varón piadoso, un converso, hablando un español perfecto. Recordemos que el español no es fácil de hablarlo. La gente que venía de Francia de repente escucha un francés perfecto, pero ellos son judíos. ¿Qué hacen hablando francés? Imagínate a alguien que escucha hablar ruso. ¿Qué hace esta gente acá hablando de esta manera? ¿No me creen? Sigan leyendo conmigo. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? ¿Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo puede ser que yo vine de visita acá y esta gente que es Galilea, que vive acá, puedo entenderle en mi propia lengua? Hechos, capítulo 2, verso 9 dice, mira, partos, ¿sí? Estos son los iraníes, los medos, los babilonios, la zona de Elam, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en toda esta zona de Turquía actualmente, en Frigia, en Panfilia, la zona del sur, en Egipto y en las regiones de África. Más allá de Cirene, imagínate el que hablaba como etíope, escuchar a un judío en ese idioma. Romanos, escuchando a alguien hablando italiano. Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Nuevamente, es otra forma de hablar de un extranjero que se convierte al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua. Eso fue impactante. Yo vine a la fiesta de Shavuot, donde se conmemora la entrega de los mandamientos de Dios, donde hubo las voces y Dios habló en las 70 voces de las naciones para que la gente que no era israelita, los de egipcios que salieron de Egipto, también entendieran. Porque si Dios hablaba solo hebreo, ¿cómo iban a entender?
pero Dios tiene cuidado. Y esta vez usa a la gente para hablar. Pero ¿sabes qué hablaban? Lee conmigo. Las maravillas de Dios. O sea que no hablaban cualquier cosa, ¿sí? No estaban diciendo alguna palabra sin sentido, sino que era un idioma que se entendía. Y mira lo que hablaban, las maravillas de Dios. ¿Y dónde está escrita estas maravillas? Salmo 119 y verso 17 dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y mira este ruego de David, abre mis ojos, ábrelos, Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué hablaban en Hechos 2, querido hermano, querida hermana? ¿Sí? No estaban diciendo palabras sin sentido. Ellos estaban diciendo, no importando si no era su lengua natural el hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y tal vez otro hablando en inglés diciendo lo mismo, lo mismo. Listen, Israel, ¿sí? The Lord is the most important. Y alguien hablando en francés de la misma manera. Y otra persona hablando en arameo. Y todos hablando una sola cosa. ¿Qué hablaban? Las maravillas de la ley de Dios, sus mandamientos, sus instrucciones. Ahora, por mucho tiempo se ha dicho que este es el lugar donde nació la iglesia. Y vas a encontrar múltiples predicaciones que te dicen, aquí en este tiempo nació la iglesia. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente la iglesia cristiana, como se nos ha enseñado por siglos, nació aquí en Hechos capítulo 2? Pues existe una forma de averiguarlo. En la Biblia existe un principio llamado el principio de la primera mención. Es la primera vez que se habla de un asunto en la Escritura. Por ejemplo, si tú quieres hablar, no sé, acerca de un tema como el divorcio, no puedes irte a la ley, porque hay temas antes de la ley que ya hablaban del divorcio. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? El Señor le dijo, sí, es lícito por causa de fornicación, puede hacerlo, ¿sí? Por causa de esto, porque eso lo estipuló Moisés. Pero, en el principio no era así. En el principio varón y hembra los creó, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Porque él mismo pudiendo darnos carta de divorcio, porque éramos adúlteros, desleales y rebeldes, él decidió volver por nosotros. Esa es la historia de Oseas y Gomer que hemos estado estudiando. Un hombre santo y una prostituta que le vuelve a fallar a pesar de que la redime. Y el Señor le dice a Oseas, ve y cómprala otra vez. El amor de Dios, incansable, inagotable, que va por nosotros una y otra vez. De igual manera, la palabra iglesia tiene un principio de la primera mención, y no es en Hechos capítulo 2. Mira donde dice, en Hechos 7, verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado. Y parece que Moisés lo rechaza no solamente la cristiandad actualmente, sino también en sus tiempos. ¿Quién te ha puesto por gobernante y por juez? ¿Sí? Parece que a Moisés también le han pedido sus credenciales de instituto bíblico. A él también le han pedido sus estudios, también le pedían sus etiquetas. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Verso 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. ¿Y de quién estaba hablando Moisés? ¿Cuál es el profeta que se ha levantado dentro del pueblo de Judá como el máximo exponente de la palabra de Dios? Si no es el Mesías, Jesús, Yeshua. ¿No me creen? Miren lo que dice Juan capítulo 5. Porque acá está hablando de Jesús, pero ¿qué dirá Jesús de Moisés? ¿Qué pensará Jesús acerca de la ley? Lee conmigo. Juan 5, verso 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió a él. Y ahora agárrate, por favor. Lee conmigo el 47. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Te hago una pregunta. ¿En algún momento dijiste, yo amo a Jesús, amo su palabra, amo su evangelio, yo quiero saber más de Jesús? Ok, no podemos decir que creemos las palabras de Jesús si no estás creyendo lo que está escrito antes, todo lo que está hablando de él.
¿Sí? Ay, hermano, usted me está diciendo que me está mandando a estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, el libro de los Reyes, las Crónicas. Sí, pero te queremos acompañar. Queremos llevarte de la mano con el curso básico para que puedas entender de que al Jesús que amas podrás entenderlo mejor si, como dice el verso 47, si crees a los escritos de Moisés, recién entonces vas a creer a mis palabras. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo, lee conmigo, en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Pero aquí está la palabra congregación. La palabra congregación en el Strong es la palabra, ¿sí? G, que la palabra G quiere decir del griego, 1577, que es la palabra griega eclesía. Eclesía, aquí te la estoy poniendo aquí abajo, G1577, la palabra griega eclesía. Y mira lo que significa realmente la eclesía. Llamar fuera. Claro, si tú no tienes idea, si tú no estás estudiando el contexto histórico de la Biblia, a ti te dice alguien que te invita a la iglesia y que la iglesia significa llamarte afuera y no vas a entender. Pero si has estado estudiando la Biblia desde el inicio hasta el final, vas a decir, obvio, llamar fuera. El pueblo de Israel estaba dentro de Egipto. Literal, Dios usó esa palabra y dijo, estoy llamando a mi pueblo a salir. Y cuando los saca de Egipto, cuando los llama fuera, Él les llama mi congregación, mi especial tesoro, mi iglesia. Por tanto, decir que en Hechos capítulo 2 es el inicio de la iglesia, lejos no solamente de ser un error, es ir en contra de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. El Señor no tiene dos iglesias. El Señor no tiene dos esposas. El Señor no es musulmán. El Señor tiene una sola iglesia, una sola esposa que no ha dejado desde el comienzo, ¿sí? A sus 12 tribus, a las 2 casas de Israel, al Israel que ha soñado desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Él le hizo un pacto a Abraham. Hermano, pero ha pasado mucho tiempo desde Abraham. El Señor lo que dijo, lo mantiene y lo sostiene. Entonces la palabra iglesia, llamado fuera, congregación, o donde viene la palabra hebrea cajal o quejilá, comenzó cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Ahora sí, entendemos finalmente que nosotros somos esa congregación. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué Egipto te sacó? ¿De qué mundo me ha sacado a mí? Bueno, en ese momento en que sales, Él te llama a su iglesia, su congregación. En este momento usó al profeta, tal vez ya no a Moisés, pero está usando a Jesús para que también creas a Moisés. Si estás en este momento, estás en el desierto, haz de cuenta que en estos 50 días que hemos caminado juntos, estamos llegando aquí. Ahora mi pregunta es, hemos llegado hasta Sinaí, pero el Señor nos va a hablar. Pero yo creo en Dios, hermano, ¿ok? ¿Y estás dispuesto a creerle a Dios? No es que yo creo, pero ¿le crees? ¿Estás dispuesto a entrar en pacto con ese Dios? Porque sabes que, al igual como yo lo entendí con mi esposa, el amor lleva compromiso. Ahora el Señor es claro y te dice, yo soy el Señor. Yo te puedo hacer mi especial tesoro, pero guarda mis mandamientos. Si el Señor se los recita, y le doy gracias a Dios que nos permite leerlos. Vamos a terminar leyendo el pacto. Dice Éxodo capítulo 20 y verso 2. Mandamiento número 1. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento, Dios se presenta, y atención hombres, mucha atención. Dios no dice algo que simplemente se presenta, sino que Él muestra algo que Él es. Dios le dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Quieres conquistar a tu esposa? ¿Quieres tener la confianza y el respeto de tus pares? No digas, es, como me enseñó un buen amigo. Debes serlo primero. Y por eso el Señor primero los saca de Egipto y les dice, yo soy aquel que te saco. ¿De dónde te sacó el Señor? Porque yo sé de dónde me sacó a mí. Por eso Él es mi Padre y Él es mi amado. Porque sé de dónde Él me tomó. Y así se presenta. Mandamiento número 1, yo soy el Señor. Mandamiento 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y me gusta mucho porque el verso 3
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me gusta mucho porque dice lo C, dice al panaim, como la palabra panim significa cara. O sea, no pongas nada ni junto, ni delante, ni arriba, ni abajo de mi cara. No creas que puedes darme forma a lo que yo soy. Por eso el verso 4 dice, no te harás imagen. No, hermano, es que yo no la adoro. Yo la tengo nomás con respeto. Le pongo la velita y yo respeto. Nada más, yo no la adoro. Pero el mandamiento no pasa en adorar. El mandamiento dice, no lo hagas. No tengas imagen. No tengas. No es que yo no las hago, las compro. No te harás, no la hagas forma posible de tenerla. No, es que está arriba en el cielo un angelito. Acá dice, si está aún arriba en el cielo, no lo hagas. Ni debajo de la tierra, ni las aguas que está debajo de la tierra. Pero lleva a otro punto. No te vas a inclinar a ellas, ni las honrarás. Ay, es que el santo niño de Atoche, y me inclino y le beso el piecito y ni las honrarás. Y esta palabra honrar tiene que ver con económico, dinero. Y ahí andan con grandes cajas y diciéndote, bueno, ahí le doy una estampita, meta usted platita. Wow, y está escrito en la palabra hace 3500 años. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y esta palabra es interesante. Justo ayer lo estudiábamos en el Shabbat, y era porque las sociedades patriarcales mantenían hasta 4 generaciones en sus propias casas. Y esta palabra dice a los que me aborrecen, ¿sí? Tiene un contexto muy interesante en el hebreo, que lleva una palabra llamada iniquidad. La iniquidad no solamente es el pecado que heredamos, sino el pecado que conocemos que heredamos y no estamos dispuestos a soltar. Yo ya sé que vengo de un linaje de adulterio, pero quiero seguir viviendo igual, a pesar de que haya sufrido. Yo ya vengo de un linaje de trabajos fraudulentos, pero no me importa y voy a seguir por ahí mismo, aunque mi padre esté en la cárcel. Yo ya sé que mi vida y la vida de mis padres no ha tenido sentido, pero yo voy a seguir igual. Ese es el contexto de a los que el Señor va a visitar, cuando a pesar de que su pecado les he mostrado, no quieren hacer nada para solucionarlo. 6. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres amar a Dios? Bueno, el amar va al lado del obrar. ¿Tú me amas? Sí, guardas mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguno dice que me ama a mí y no ama a su hermano, el tal es reo de muerte, dice la Escritura. Verso 7, mandamiento número 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y esta palabra tomar tiene que ver con portar el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Que la gente no te está viendo a ti, está viendo a lo que portas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando tú eres embajador de un lugar, tú no eres San Pirulito Martínez, te ven como el embajador del país. Y si tú fallas, es como que el país fallase. De hecho, legalmente, las embajadas en los países que tienen el nombre de un país son territorios inclusive soberanos. Son como pedazos literales de la tierra. ¿Y sabías tú que somos llamados a ser embajadores del Señor? Es por esto que la gente huye de la religión, pero ama a Jesús. No quiere saber nada de los cultos, pero quieren su luz. ¿Por qué? Porque los hemos alejado con nuestro mal testimonio. Porque han visto que somos una cosa, decimos una cosa y al momento de poner en práctica somos totalmente contrarios. Es que la mejor predicación que podemos tener es la espalda. ¿Sabes qué? Tus compañeros podrán evitar que hables de la palabra de Dios, pero tus frutos van a gritar más fuerte. Porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Dice la palabra, que aquel que le ponga tropiezo a uno de sus pequeños. ¿Y quién es un pequeño? Aquel que llega a la palabra de Dios. Hermano, pero yo tengo 40 años, pero recién aprendí el mensaje. Eres un pequeño para el Señor. ¿Y sabe lo que dice el Señor con respecto a ti? Que aquel que se atreve a ponerte una piedra de tropiezo, aquel que no te ayuda, dice que sea mejor que agarre una piedra de molino, se la amarre al pescuezo y se lance al fondo del mar. Así de cuidado tiene el Señor con aquel que llega, porque lo ama. Para aquellos que estamos, no tomemos el nombre del Señor en vano. Que no seamos mala prensa de lo que el Señor hace ante los demás. Mandamiento número 4. Es el único mandamiento que te pido esto. Subraya.
No existe otro mandamiento que empiece diciendo, acuérdate. Es el único. ¿Por qué será que Dios arranca este mandamiento diciendo, acuérdate? Porque es el mandamiento que el mundo ha olvidado. De hecho, de entre todos los mandamientos, todo el mundo, sí, honrar padre y madre, está perfecto, no adulterar, sí, perfecto, se entiende todo. Pero tú a alguien le hablas del día de reposo, no, eso es judaizante, eso. Yo no, eso no, eso no. El único mandamiento que el Señor dice, acuérdate, es el mandamiento que más se ha olvidado. Acuérdate del día de Shabbat, dice realmente, para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? ¿Qué es algo kodesh? ¿Sí? Algo kodesh es algo separado para un uso. ¿Qué es kodesh en mi casa, por ejemplo? Perdón. ¿Qué sería kadosh? Que tiene que ver con la santidad, que no proviene muchas veces con respecto a algo litúrgico. Pero kadosh es mi cepillo de dientes. Yo no le puedo andar prestando mi cepillo de diente a alguien, ni usarlo para limpiar mis zapatos. Es kadosh. Tiene un significado y tiene un uso particular. Pues bueno, el Shabbat es kodesh. ¿Qué quiere decir? Es separado para Dios. Hay que santificarlo para Dios. ¿Y el Señor tiene problema con que trabajes? No, papu, 6 días trabajarás. Ay, hermano, yo no trabajo 6 días, dale gracias a Dios. Pero Él te dice, mira, no hay problema con que trabajes. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tienes 6 días para hacerlo. Mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. Y de hecho, aquellos que entienden que el sábado no es Shabbat, el sábado es Dios Saturno, un Dios pagano. El Shabbat es viernes en la noche, hasta el sábado durante el día. Ni siquiera es que el Señor te está pidiendo, no sé, algo imposible. Ya el viernes en la noche, una cena con tu familia, un momento con tu esposa, recostarte con tus hijos y durante el día dedicarlo a esto. Y ya en la noche es el primer día de la semana. Ya puedes volver a tu obra. ¿Por qué nos cuesta tanto? Prácticamente lo que el Señor nos pide es una cena en la noche y el resto del tiempo estás dormido. Te lo recuerdo. Por tanto, lo que le estás dando son como 12 horas, 14 horas. ¿Tanto nos cuesta darle 14 horas al Señor mientras Él nos ha dado 6 días completos? ¿Qué hago? No hagas en Él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, en la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quieres una razón para hacerlo? Dios lo hizo. Ya está. Si tú quieres aprender más de estos mandamientos, te invito a que veas la serie de los 10 mandamientos con todos los videos que tenemos en la página de Generación Desafiante. Pero si el Señor ya lo hizo, ¿qué más queremos? Dios no consagró el domingo, Dios no consagró el lunes, ni el martes, ni el jueves. Ok, Señor, tú lo haces. A ti te va mejor que a mí. Yo quiero hacerlo como tú. Lo bendijo y lo santificó. Mandamiento número 5, el corazón de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar en hebreo es la palabra kavat, de donde viene la palabra kavot, que significa peso, carga. Ay, mi papá no está bueno, pero yo tengo una carga en mi corazón por honrarlo. Escuché la historia de una mujer que me dijo que literal, semanas antes de que su padre muera, empezó a sentir un peso en su corazón por honrarlo. Y sabes que la palabra kavat implica 3 cosas, ¿sí? En primer lugar, dice hacer más honorable a tus padres, ¿sí? Más numeroso y más rico. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente escuche y digan, wow, hola, ¿cómo te llamas? Sí, Danielita, hija de tal. Ah, sí, wow, increíble. Yo conozco a su hija y a su papá, sí. Y que tu nombre haga que tu papá se sienta orgulloso. Ese es el primer punto para honrar. Imagínate que diga, no, yo soy, mi papá es don Pirulito. Uy, pobre señor, con un hijo así, padre. La honra a los padres tiene que ver con lo que yo soy, con lo que digo, con lo que hago. ¿Sí? Hacerlo más numeroso, ¿qué quiere decir? La descendencia. No solamente hijos, tiene que ver con amigos, tiene que ver con servicios, tiene que ver con hacerlo más numeroso, tiene que ver también con hacerlo más rico. Y aquí voy a ser claro. En la palabra de Dios nos mandan a cuidar, a honrar a nuestros padres. Por tanto, pensar en un asilo de ancianos, pensar en un lugar para recluirlos, no solamente es una blasfemia contra la palabra de Dios, sino que es una falta coherente totalmente de amor por nuestro prójimo. ¿Cómo puede ser que una mujer pueda amar y cuidar 11 hijos y 11 hijos no puedan amar y cuidar a una sola madre? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿debería ser suficiente esto?
pero es el primer mandamiento con promesa. Señor, yo no soy quien para decirte nada, pero ya es suficiente. Y el Señor dice, no, si lo haces, mira lo que te voy a dar. Tus días se alargarán en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es el primer mandamiento. Pero es que mi papá no se lo merece. Acá no te lo estamos preguntando. Acá te está diciendo que honres a tu papá y a tu mamá. Es que no es perfecto. Y bueno, tú lo eres también. Y sabes que es solamente cuando eres padre. Empiezas a entender muchas cosas que no entendías cuando eras un hijo. El mandamiento también dice, no matarás. Mandamiento número 6. No mates. Y el Mesías lo explicó muy bien. No solamente es acuchillar, dice que aquel que dice sus palabras también. Aquel que le dice a su hermano, oye, necio, fatuo, boba, tonta. Eso ya es un reo de muerte. Y lo estudiamos y te invito que repases eso, donde le mostré hasta una ventriculografía, donde le mostré qué le pasa a un corazón cuando recibe ofensas. Y les conté la enfermedad de Takotsubo. No matarás. No matarás con tus palabras. ¿Y por qué no? No matarás la confianza de tu esposa. No cometerás adulterio. No lo hagas. Ay, hermano, porque yo nunca me acosté con otra mujer que no sea mi esposa. Tranquilo, si no necesitas eso para ser adúltero. Con que te escribas con tu amiga y borres los chats y le pongas clave a tu celular, ya eso es adulterar. Tranquilo, eso ya es adulterar. Ay, hermano, entonces me dice que es mejor que yo adultere directamente. No, no lo digo yo, lo dice el Señor. O frío o caliente. Si eres tibio, te vomito de mi boca. Así es. Entonces, cuida tus ojos, dijo el Señor. El hombre que los ve y la desea, listo, ya pecó en su corazón. ¿Y qué hago, hermano? Ando por la vida tapado los ojos y bueno, si a ti te funciona. Pero si puedes contratar un secretario en vez de secretaria, hazlo. Si tu equipo de trabajo puede ser de varones, hazlo. Si tu trabajo en lo que te desenvuelves en tu grupo, hazlo. Ahora, ¿significa que usted tiene problemas? No. El que esté firme, mire que no caiga. Por eso en Generación Desafiante estamos divididos en grupos de varones y de mujeres. No cometerás adulterio. No hurtarás. No robarás. Y esto lo estudiamos a profundidad. No solamente a robar cosas, confianza, sino aún hasta secuestrar personas. Y pudimos tener un estudio bastante profundo de esto. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué es no hablar contra tu prójimo falso testimonio? ¿Decir mentiras? Sí, porque el diablo es padre de mentiras también. ¿Y qué es una mentira? Ir en contra de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Por tanto, todo lo que no hablo en la palabra de Dios también es una mentira. Callar también es hablar en falso contra tu prójimo. ¿Cuánta gente se hubiera salvado si hubieses dicho o si hubiésemos dicho un testimonio verdadero? Y decidimos callar. Y se recibieron coimas para que nadie dijese. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y finalmente el 10, no codiciarás. ¿Y sabes qué en hebreo? Me gusta mucho esto. Dice, no verás atractivo. No verás atractivo la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y por qué hacemos eso? Por algo llamado falta de agradecimiento. Cuando tú no eres agradecido con lo que tienes, andas codiciando. Y sabes que la codicia nunca termina. Cuando no eres agradecido por la bicicleta que tienes y quieres un auto, cuando tienes el auto quieres un deportivo, cuando quieres el deportivo quieres un Mustang, cuando tienes un Mustang quieres un avión, cuando quieres un avión quieres un helicóptero. El ser agradecido con lo que tienes. Che, tienes una mujer que te ama. Tú no sabes lo agradecido que debe estar. No sabes lo afortunado que eres. Una mujer que conoce tus debilidades y todavía quiere dormir contigo, hermano. Y eso que yo ronco, hermano. Sí, imagínate. Imagínate. Y aún está contigo, te amo. Tienes unos hijos sanos. Pero no sabes lo agradecido que debe estar. Tienes una profesión. Dios te está permitiendo conocer esta palabra. No sabes lo agradecido que debes estar. Pero cuando no somos agradecidos, empezamos a ver, ay, el césped del vecino es más verde que el mío. Sí, papu, pero ese también hay que cortarlo. A ese hay que echarle agua también. Ese que hay que podarlo también. No quisiera entrar más en este tema porque ya lo hemos hablado. Pero, amados, es momento de tomar la palabra de Dios como un espejo y revisarnos. Pero quiero terminar este tiempo no con una exhortación, sino con ánimo. ¿Sabes que descubrí algo hoy? Las declaraciones de los 10 mandamientos. También en el hebreo se le conoce como 10 juramentos. No sé si lo sabías, pero
muchos de estos mandamientos son algo llamado Hok de Dios o Hukim de Dios. Son mandamientos que Dios hace posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el Señor dice no codiciarás, no está diciendo, hey, no codicies. Significa que si tú aceptas este pacto, cada día Él irá cumpliendo esos mandamientos en ti. Y un día dirá, hijo, ya no hurtarás. Hija, ya no codiciarás. Hijo, ya no robarás. Es como que Él dice, tú sígueme. Y este juramento que hemos hecho los dos, yo estoy aquí a tu lado para acompañarte, para llevarte de la mano. Es un hok, es una promesa de Dios de que algún día podamos ser perfeccionados a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Y hoy te pregunto, ¿qué vamos a decir? Estamos delante de Sinaí. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir, espérenme tantito, luego le llamo. No nos llame, nosotros lo llamamos. Présteme su número de WhatsApp que después nos comunicamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Está en este momento su presencia. Estamos llegando al día de Shavuot. Él se presenta. ¿Qué vamos a hacer? Nos mostró sus mandamientos. Nos ha sacado, nos ha librado, nos tomó con amor. ¿Qué vamos a decir? Estoy honrado de estar casado con mi esposa. ¿Por qué? La tradición enseña que quienes gritaron en Sinaí, Naaseh v'nishma, todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos, fueron las mujeres. Y orgulloso estoy, feliz, de que haya sido una la que me guió en este caminar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y es mi anhelo, que todos juntos como comunidad lo podamos decir. Todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos. Y si es tu deseo hoy, yo quiero invitarte a que lo digamos juntos en una oración. Cierra tus ojos. Amado Señor, aquí está delante de ti, Señor, tu quejilá, tu eclesía, Señor. Aquellos que fueron llamados fuera, Señor, que estaban en Egipto y ahora están en el desierto, que los ha guiado el profeta de excelencia, nuestro Señor y Rey, nuestro Padre eterno, nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz, Yeshua, Jesús. Y hoy estamos aquí, después de haber contado 50 días este encuentro, para decirte que te amamos, que eres nuestro amado y que te necesitamos, y que nada es la vida sin ti, de que literal nos morimos si no nos ves, si no nos hablas, si no es tu palabra. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna para darnos. Tú nos diste sentido a nuestro trabajo, tú le diste sentido a nuestras relaciones, tú le diste sentido a todo lo que hacemos. Y hoy, Señor, quiero ser el primero en decirte todo lo que tú ordenes, Señor. Eso haré y oiré. Ten misericordia de mí, Señor. No te canses de mí. No te rindas, Señor, conmigo. Y hoy te pido también que escuches a la oración que está haciendo cada hermano en este momento. Tu palabra dice que cuando aquel niño intentó orar, tu palabra dice que tú lo oíste. Quiere decir que tú oyes intentos, que tú oyes aún a esos corazones dolidos que no saben cómo orar, a aquellos que les cuesta, no importa, porque el Señor es tu ayudador, porque el Señor tiene cuidado de ti. Y ahora que todos juntos podamos decir, juntos, todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos. Pues como dijo Josué, el mundo que vea y que decida a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición, querida familia, el que podamos estar juntos en este lugar. Que sean su palabra en nosotros, Yeshua en nosotros, esperanza de gloria. Ahora andamos en sus estatutos, guardamos sus preceptos y los ponemos por obra. Hasta aquí, toda la palabra de Dios se ha cumplido. Él fue el Cordero de Pesaj. Él es los panes sin levadura. Él es la primicia de la resurrección. Él también compartió con nosotros los días del Homer y envió al Espíritu Santo, al poder de su santidad, a morar con nosotros. Y ahora, ¿qué esperamos? Esperamos su Yom Teruach, su sonido de la trompeta,
esperamos el Yom Kippur, el día de la reconciliación, e ir a vivir juntos en Sukkot. Así que, amada familia, los amamos muchísimo, qué bendición. Y bueno, para terminar este tiempo, no solamente para que compartamos, vamos a terminar un momento alabando al Señor, porque tenemos que alegrarnos. Que bueno, no teníamos preparado, pero sabemos que muchos entienden el significado de esta canción, que justamente habla de escribir su ley en nuestro corazón, ¿sí? Caminaba sin sentido, estaba preso de mí mismo, no sabía dónde ir. De mi ser arranca Egipto, llévame a tu camino, solo a un Dios quiero servir. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Señor, lo que digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón en el desierto y tu voz, eras tú mi Salvador. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Señor, lo que digas yo haré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón en el desierto y tu voz, eras tú mi Salvador. Nace Ishma.